la clase de síndrome geriátrico? Como para resolver dudas antes de pasar a lo que es valoración jerárquica integral. ¿Sí? ¿No? La verdad, no. Le podríamos mandar una duda por correo después si tenemos. Sí, por supuesto. Gracias. Me interesa así revisar algunas cosas puntuales. Voy a cerrar la cámara para poner la presentación. Porque hay algunas cosas que creo que son relevantes hacer más hincapié. Después ustedes pueden revisar en... Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, la importancia de los síndromes geriátricos ya radica en que constituyen como un conjunto de cuadros que tienen múltiples etiologías. La verdad es bastante difícil poder precisar con exactitud cuál de aquellas es la que origina este síndrome, ¿ya? Tienen mucha prevalencia en las personas mayores y esto está dado principalmente por esta como presentación atípica de enfermedades, también por esta pérdida de capacidad de adaptarse, ¿ya? Con esta pérdida de reservas funcionales, y tiene un alto impacto en la funcionalidad. Radica la importancia de que nosotros pesquisemos estos síndromes geriátricos y los podamos intervenir, ¿ya? Ya en los años 69 más o menos, un médico geriatra, Isaac, empezó a notar algunas tipologías, algunas presentaciones de enfermedades en las personas mayores que tienen un alto impacto en la funcionalidad y que la verdad que era un poco difícil encontrar cuál era la causa, ¿ya? Y desde aquí que se conocen los 4 gigantes de la geriatría, que son las 4 IES, y que con el tiempo se han ido encontrando muchas otras más, ¿ya? Y que son las que estaban en la segunda diapositiva, que son la inmovilidad, la inestabilidad, la incontinencia y la afectación intelectual, las demencias y los síndromes confusionales, ¿ya? Y después se han ido incorporando otras como las infecciones, la desnutrición, la constipación, la depresión, la iatrogenia, en donde nosotros tenemos harto que hacer acá, porque muchas veces esta iatrogenia está dada por la polifarmacia, y quienes prescribimos medicamentos somos los médicos, ¿ya? Entonces, nuevamente ahí el concepto de prescribir que les comentaba el día de ayer. La impotencia y la inmunodeficiencia, ¿ok? Es raro encontrar un síndrome geriátrico puro, muchas veces encontramos dotes en una misma persona mayor, ¿ya? Y muchos de ellos constituyen factores de riesgo para otros. Por ejemplo, la incontinencia urinaria constituye un factor de riesgo para caer, ¿ya? La inmovilidad constituye un factor de riesgo para constipación, ¿ya? Entonces muchas veces se van mezclando los distintos síndromes geriátricos. Dentro de la constipación, me interesa acá que tengan bien claro y conozcan qué medicamentos son los que pueden producir constipación, porque como ustedes son los que van a prescribir, claramente una persona mayor que tiene constipación tienen que evitar dar ciertos medicamentos, quizás buscar otra alternativa para no potenciar más este síndrome geriátrico. ¿Qué medicamentos de los que ustedes conocen producen constipación? ¿Alguien que me nombre uno o dos? Los suplementos de fierro, ¿no? Ya, perfecto. Sí, el fierro puede producir constipación. ¿Ya? ¿Qué otro medicamento?
No. Hay uno que se ocupa bastante seguido en el manejo del dolor. No es el paracetamol. El tramadol, ¿ya? La codeína, la morfina, la amitriptilina, algunos antipsicóticos, el calcio, la furosemida. Entonces ustedes tienen que tener claro qué medicamentos van a favorecer la constipación, porque claramente en un paciente que ya tiene constipación, es evitar o buscar otra alternativa, ¿ya?, que me dé algunos objetivos terapéuticos similares. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver lo mismo que yo les explicaba en delante, que muchos de los síndromes geriátricos constituyen factores de riesgo para otro. Por ejemplo, acá la depresión y delirium es un factor de riesgo para constipación. La polifarmacia, que está definido como iatrogenia, es un factor de riesgo para constipación. Inmovilidad, la fragilidad, la dependencia funcional, ¿ya? Esto después ustedes lo revisan con más detalle y si tienen alguna duda pues me lo envían, ¿ya? ¿Qué otra cosa acá creo que es relevante también dentro del diagnóstico fundamentalmente clínico, ¿ya? Si ustedes sospechan que hay un cáncer, por ejemplo, podrían pedir una colonoscopía. También puede ser útil cuando así lo sospechen, una rectosigmoidoscopía, pero en general con la clínica van a poder hacer una buena aproximación diagnóstica, ¿ya? Dentro del tratamiento, acá, partir con medidas no farmacológicas, claramente tenemos que asegurar la ingesta de fibra en la dieta, siempre preferir las fibras insolubles, ¿ya?, sobre las fibras solubles, porque son mejor toleradas, producen menos flatulencia, ¿ya? Y aquí está el listado de fibras insolubles, que son las de acá. Lo otro también que tenemos que asegurar una buena ingesta de líquido, 1 o 2 litros de líquido al día. También es en la educación y es recuperar el hábito de defecar. Y aquí lo que se recomienda es que cada vez, aprovechando un poco el reflejo gastrocólico, ¿ya?, que es el que se genera después de alimentarse, es que cada vez que la persona mayor ingiera alimentos, no sé, después del desayuno, después del almuerzo, se recomienda estar unos 10 a 15 minutos sentado en el inodoro, ¿ya? Va a costar, pero la constancia claramente va a favorecer de que este paciente después de comer pueda defecar. ¿Ok? Y lo que se recomienda es poner un piso de unos 30 centímetros más o menos para elevar un poco y flectar más las caderas. Y eso da una posición mucho más fisiológica para el acto de defecar, ¿ya? Ahí tienen que tener la precaución, sí, con los pacientes que puedan tener artrosis de cadera, porque claramente esta posición les pudiese generar molestia y dolor. Respecto al tratamiento, ojo con el uso de agentes formadores de masa, que aquí nosotros tenemos que asegurar una buena ingesta de líquido, ¿ya? Si el paciente no está tomando líquido y estamos formando masa, lo que vamos a favorecer es la producción de fecalomas. ¿Ok? Después tenemos dentro del tratamiento laxante hiperosmolar, donde está la lactulosa y el polietilenglicol. Doctor, Sí. Unas 2 diapositivas antes estábamos en la fibra que vamos a formar masa, con algunos, por ejemplo, con el salvado. Entonces, qué otra fibra sería mejor? Porque, o ¿con qué podríamos? Con cualquier agente formador de masa, usted acá, esos son los alimentos ricos en fibra. Ustedes tienen que privilegiar los que son insolubles. Aquí tenemos harina de trigo, el salvado, tenemos la manzana, los cereales, el trigo. Tienen que privilegiar estos
sobre estos porque estos producen menos flatulencia y son mejor tolerados que los de acá. Lo que les mencionaba es que si ustedes van a dar un agente formador de masa, tienen que asegurar que el paciente está tomando por lo menos 1 litro, 2 litros de líquido en el día. Porque si el paciente está deshidratado, ¿ya? Y está postrado, lo más probable es que ustedes al formar más masa van a formar fecaloma. Y eso no va a ser muy útil para el paciente. Ya. O sea, no es la cosa no es no decirle que coma salvado, sino que asegurar que tome harta agua cuando Exactamente. Sí, pero por eso digo, si un paciente, por ejemplo, que tiene una dependencia funcional, que un paciente con demencia avanzada y que tiene una pobre ingesta de líquido porque está con anorexia, ¿ya? Usted no le va a hacer un favor dándole más fibra. Y probablemente va a tener que ocupar otro tipo de estrategia en ese paciente. Ya. Porque ahí Gracias. probablemente no va a depender mucho del paciente si toma o no toma agua. Ya va a depender bastante del cuidador si le proporciona o no líquido en el día. Claro. ¿Ya? Gracias, doctor. En la incontinencia fecal, el tratamiento es muy similar al de la constipación. ¿Ya? También acá tenemos que asegurar las medidas higiénico-dietéticas, tenemos que prevenir la formación de fecaloma, tenemos que hacer tratamiento al malestar perianal. ¿Ya? En algunos casos vamos a tener que utilizar pañales en los pacientes con dependencia. Y también aquí es útil las técnicas de modificación de conducta, que es esto que les mencionaba, de que cada vez como que reeducar un poco a nuestro intestino para defecar después de comer. ¿Ya? Alteraciones de la marcha, inestabilidad y caídas. Me parece que ustedes van a tener una clase específica de esto, pero me interesa que también veamos esto. Los factores de riesgo de caída, que es donde nosotros vamos a tener que intervenir. Vamos a encontrar el riesgo intrínseco, muchos de ellos son propios del envejecimiento, ¿ya? Alteraciones del equilibrio y la postura, la hipotensión ortostática, ¿ya? Nosotros tenemos que, idealmente en cada atención, en cada consulta, tomarle la presión a los pacientes en 2 posiciones para poder descartar la hipotensión ortostática, ¿ya? Y la hipotensión ortostática se define como una caída de la presión arterial sistólica más de 20 milímetros de mercurio o la diastólica más de 10 milímetros de mercurio. También dentro de los factores intrínsecos están las anomalías musculares, la disminución de la fuerza y el tono muscular, la osteoartritis, muy prevalente en las personas mayores, las alteraciones cognitivas y nuevamente medicamentos. ¿Ya? Ya les nombré algunos medicamentos que constituyen un factor de riesgo para constipación. Y acá nuevamente tenemos que conocer qué medicamentos van a ser un factor de riesgo para caída. ¿Ya? Dentro de los que están mencionados acá están los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos, la recaptación de serotonina, ahí está la fluoxetina, la sertralina, ¿cierto? Las benzodiazepinas que tienden a ocuparse a pastos en las personas mayores que tienen problemas de sueño y muchos de ellos los llevan tomando por 10, 15, 20 años. ¿Ya? Neurolépticos y algunos otros medicamentos, por ejemplo, los beta bloqueadores que pueden producir bradicardia. ¿Ya? También los diuréticos también constituyen un factor de riesgo de caída. Por lo tanto, yo cada vez que tenga que prescribir un medicamento, tengo que considerar el riesgo que le estoy transmitiendo también a ese paciente. Con esto no quiere decir que estos medicamentos estén contraindicados en las personas mayores. ¿Ya? Uno tiene que evaluar los riesgos, los beneficios y tiene que buscar cuál es la mejor alternativa que yo le puedo ofrecer, conociendo obviamente todo el espectro de reacciones adversas o de problemas que se puedan generar con la incorporación de algún medicamento. En otros casos, probablemente va a tener que suspender ciertos medicamentos si es que es un paciente que se está cayendo muy frecuentemente, ¿ya? Y buscar otra alternativa. Y esto también es importante, los factores extrínsecos.
del riesgo caer. Porque un paciente que se cae muy frecuentemente, lo ideal es que nosotros hagamos una visita al domicilio. Muchos de ellos se caen en las casas, ¿ya? El paciente que se cae constantemente, existe algo que se llama síndrome poscaída, ¿ya? Cerca del 70% más o menos de los pacientes, y aquí les voy a mostrar los datos a continuación, de un estudio que se hizo en Italia, restringían sus actividades después de caer. 70%. Harto. ¿Ya? Por lo tanto, estos pacientes que se caen frecuentemente evitan salir a la calle, y principalmente las caídas están siendo en el domicilio. Entonces yo voy a la casa del paciente y debiese evaluar todos los factores que pueden hacer que caiga nuevamente. ¿Ya? ¿Qué cosas se le ocurren a ustedes que podría hacer que un paciente caiga en su casa? Escalones, muebles que están mal puestos en lugares donde son transitados. ¿Ya? Problemas con, no sé, con el agua que se filtre, que quede resbaloso el piso. Perfecto. ¿Qué otras cosas? Alfombras. Perfecto. Entonces, uno debiese intervenir en todo aquello. Si la persona mayor está a su dormitorio en el segundo piso y el baño está en el primero, claramente hay una intervención, es que el dormitorio baje al primer piso, ¿ya? Y uno tiene que educar respecto a aquello a la familia. Como bien dijo una de sus compañeras, la alfombra, saquen la alfombra. Saquen la alfombra es un alto riesgo de caída. Cables de repente que cruzan alargadores por el pasillo, otro, un piso que esté resbaladizo, ¿ya? En el baño también, a veces solamente con poner algo para una manilla para salir de la tina, ¿ya? O para levantarse después de la taza del baño, favorece el evitar que el adulto mayor caiga, ¿ya? Entonces son intervenciones que no tienen gran costo, ¿ya? Y que claramente impactan en la salud y en evitar la caída y una eventual fractura, que después va a conllevar a una pérdida de funcionalidad, a que el paciente quede postrado, con todo el impacto que eso conlleva, ¿ya? Muchas veces también se ve que por arreglar la casa, los hijos en la entrada de la casa les ponen unas cerámicas preciosas, hermosas, pero no son cerámicas antideslizantes, y que las lluvias, por ejemplo, como las que está ocurriendo ahora, hacen que esa entrada sea un jaboncillo, y claro, la persona sale de su casa y resbala, ¿ya? Entonces, buscarle un poco la elección de los pisos cerámicos que sean antideslizantes. Si ya está instalado y es muy costoso cambiar todo el cerámico, existen winchas que son antideslizantes que uno las puede ir poniendo de acuerdo al paso que tenga la persona mayor, ¿ya? Alguien por ahí dijo los desniveles, también corregir esos desniveles, que los lugares no estén muy oscuros. Entonces tenemos harta alternativa, ¿ya? Las mascotas chicas también, que se pueden meter entre medio de los pies, también puede ser un factor de caída. Lo otro también que para que las personas estén mucho más seguras, y muchos también quieren estar en sus casas, ¿ya? Yo creo que cualquiera de nosotros nos gusta estar en nuestro espacio, por lo tanto sacar a una persona mayor de su entorno y llevarlo obligado a la casa de la hija tampoco es algo que haya que aplicarlo de regla, ¿ya? Y para mejorar un poco este tema de la seguridad o de la preocupación de los hijos, uno también los puede educar. Existen celulares que se llaman celulares senior, en donde uno puede establecer un número de contacto solo con apretar un botón. Incluso hay algunos que tienen atrás como un botón de pánico. Y ahí uno lo que hace en la educación es que idealmente la persona mayor siempre esté con su celular, de tal forma si eventualmente tiene alguna caída en su casa y necesita asistencia, mantiene apretado el botón y inmediatamente hace una llamada al número de contacto que ellos definen, ¿ya? Otras empresas también se han dedicado a este tema de las caídas. Bueno, esos ya son sensores, y que cuando la persona cae, activa una alarma hacia algún familiar para que vaya a la casa. No es infrecuente encontrarse con historias de pacientes que han pasado 2 o 3 días en el piso, ¿ya? Y que un vecino lo escuchó con suerte al tercer día y lo fue a socorrer. Y que son pacientes que han caído y que claramente después no pueden reincorporarse y quedan ahí 3 días sin alimentar, frío, ¿ya? Entonces no es algo menor.
Y esto es lo que les mencionaba, la evidencia del síndrome poscaída. Y se evaluaron 673 pacientes mayores de 65 años. Y los resultados, acá están. Solamente el 26% no reportó restricciones de la vida diaria. ¿Ya? 75% restante restringió al menos al menos una actividad, de una o más. ¿Ya? Y la persona que restringe su actividad de la vida diaria es una persona que se mueve menos. Y no es bueno, no es bueno moverse menos. La idea acá es que las personas mayores sean activas, ¿ya? Que se muevan. ¿Ya? Yo ya les comentaba de 9 factores que habían encontrado en los lugares, estas áreas azules donde estaban los países, lugares con más longevidad. Uno de esos factores era el moverse. Las personas que más se movían tenían más vitalidad y eso hacía que tuviesen un envejecimiento mucho más activo. Ya, y en la evaluación, claramente tengo que evaluar la causa de si eventualmente fue un síncope, o evaluar cuáles fueron las causas de la caída. Los medicamentos, nuevamente pídale la bolsa de medicamentos que tiene, ¿ya? Las patologías concomitantes y ver cuál es su grado de compensación. Podemos encontrarnos con diabetes, como en el caso de ayer, que tenía una hemoglobina glicosilada de 5.8, o 6.8 creo que era, muy compensada, y eso va a favorecer o configura un mayor riesgo de hipoglicemia. Si el paciente tiene hipoglicemia, eventualmente puede caer. También podemos tener cuadros de hipertensión muy compensados, con más tendencia a la hipotensión, y eso también puede generar una caída. Y las evaluaciones de la marcha del equilibrio, encontramos estas 3 evaluaciones. Está la estación unipodal, el Time Up and Go y la escala de Tinetti. De estas 3, la más fácil de aplicar es la estación unipodal. No requerimos más que el box, ¿ya? En estas 2, en el Time Up and Go y la escala de Tinetti, ahí requiere uno por lo menos requerimos 3 metros en el Time Up and Go, ¿ya? La estación unipodal, lo que hacemos nosotros es pedirle al paciente que levante una de las extremidades hasta lograr una posición de 90 grados en la cadera y rodilla, ¿ya? Con los brazos cruzados en los hombros, y registramos el tiempo que mantiene esa posición. Repetirse en cada lado y registramos el mejor tiempo. Si mantienen la posición por más de 5 segundos, definimos que su equilibrio está normal. Si es menos de 4 segundos, definimos que su equilibrio está alterado. ¿Ya? Y aquí, espérenme, para que puedan visualizar la prueba. Acá. Les voy a compartir un video que está en YouTube. Ya. ¿Están viendo el video? Sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, nosotros le pedimos a la persona mayor, ya, parada, que cruce sus brazos, ponga las manitos sobre sus hombros y le damos la indicación que flecte cruzado, le están dando las indicaciones, y se le pide que flecte una de sus piernas, cadera en 90, y que mantenga esa posición lo más tiempo que ella pueda. ¿Ya? Importante darle la tranquilidad de que nosotros vamos a estar resguardando si eventualmente ella pierde el equilibrio para que no se caiga. Aquí lo que se sugiere es ubicarse no atrás del paciente, sino un poco en diagonal, con una mano hacia atrás y la otra hacia adelante, para poder sostenerlo y abarcar más en caso que ella pierda el equilibrio. ¿Ya? Y uno, además del tiempo,
puede ir observando la pérdida de equilibrio. Y ahora con la otra pierna. Sí. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ya. ¿Se entendió la prueba, cierto? Sí. Ya. Entonces, si dura más de 5 segundos, tenemos un equilibrio normal. 4 o menos, el equilibrio está alterado. ¿Ya? Vamos a volver a la presentación. Una pierna. Sí. Dale nomás ahora. Si puede con una pierna, igual está alterado. Se registra el puntaje mayor. Es el que vale. Gracias. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? si encontramos como un adulto mayor que tiene ya muy poco equilibrio, podríamos sugerir como, no sé, quizás el apoyo, la ayuda de un bastón o algo como para disminuir el riesgo de que se caiga. Dentro de sus indicaciones, Claro. sí, por supuesto. De hecho, dentro de del tratamiento está evaluar si es pertinente dar ayudas técnicas. ¿Ya? Ahora, claramente ese bastón, el paciente tiene que ser educado respecto a su uso. ¿Ya? Pero sí, uno puede indicar bastón. En otros casos a lo mejor va a tener que usar un andador. Si indican un andador, tienen que preocuparse también de hacer una visita en la casa, porque si las puertas, los espacios de las puertas de la casa no le permiten hacer los giros, la verdad que el andador no va a ser muy útil. ¿Ya? Si la casa es muy pequeña y el paciente no puede girar con el andador, va a estar retrocediendo y avanzando, y eso puede generar más riesgo de caer. O sea, en vez de ayudar la ayuda técnica, va a perjudicar. ¿Ya? Y súper relevante, si indican una ayuda técnica, eduquen al paciente respecto a su correcto uso. Una ayuda técnica mal indicada constituye también un factor de riesgo de caída. Hay pacientes que las ayudas técnicas la llevan en el aire, ¿ya? Casi como que estuviesen buscando metales, y que algunos hasta corren con la ayuda técnica en el aire, ¿ya? Y eso claramente configura un mayor riesgo que beneficio para esa persona. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, está dentro de las indicaciones que uno puede dejar para evitar la caída. ¿Ya? ¿Alguien más creo que iba a hacer una pregunta? ¿O no? Gracias. Ok. ¿No? Entonces, la otra evaluación es el Time Up and Go. Aquí necesitamos mayor espacio, por lo tanto, de repente los box se hacen un poco pequeños y no nos permiten hacer esta evaluación. Lo que requerimos es una silla con respaldo que no tenga... Acá. Con respaldo, que no tenga brazo, aquí este mono está malo, que no tenga apoyabrazos, y se ubica un cono a 3 metros de distancia. Y se le indica al paciente que cuando se dé la partida, se levante, camine hacia el cono, gire por detrás del cono, vuelva y se siente en la silla nuevamente. Y uno considera el tiempo desde que el paciente despega el respaldo, su espalda del respaldo de la silla. Desde ahí yo empiezo a cronometrar. Y vuelve y se sienta. Hasta que se sienta y nuevamente apoya su espalda en el respaldo de la silla. Esta prueba es normal si el tiempo es menor o igual a 10. Tiene un riesgo leve si va entre 11 y 20 y un riesgo alto si es más de 20. ¿Ya? Y aquí nuevamente les voy a mostrar la prueba. También por un video. Acá. Están observando ahí, ¿cierto?
Sí. Sí, ya. Entonces, yo le explico acá al paciente, tengo la silla, acuérdese, con respaldo, sin apoyabrazo, que tiene que girar, una marca a los 3 metros, volver y sentarse. Le doy la indicación y empiezo a cronometrar. Entonces, gira, vuelve, se sienta. Listo, corto el tiempo. Si ese tiempo es menor o igual a 10, normal. ¿Ya? Y aquí uno también puede hacer otras observaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen que hacer 2, 3, a veces hasta 4 para levantarse. Hay algunos que requieren apoyarse con sus manos en las rodillas para levantarse. Hay otros que una vez que están parados tienden a tambalear. Hay uno debiese descartar hipotensión ortostática. ¿Ya? La marcha a veces no es recta, tiende a ir zigzagueando, entonces uno puede tener otro tipo de observaciones que también pueden configurar un mayor riesgo de caída. Y la última escala es Tinetti, que está un poco más extensa, y aquí se evalúa tanto el equilibrio estático como el dinámico, y uno va puntuando de acuerdo a lo que se le va pidiendo al paciente. Y les voy a mostrar aquí, escala de Tinetti. Acá. Acá. Entonces uno va evaluando acá. El equilibrio sentado, se le pide levantarse, cuántos intentos, y ahí uno va puntuando. Incapaz sin ayuda, capaz, pero necesito más de un intento, capaz de levantarse con solo un intento. ¿Ya? Y después viene la parte más dinámica, en donde uno va pidiendo que el paciente, por ejemplo, camine, uno evalúa la distancia de un paso respecto al otro, se pide que gire, ¿ya?, en sí mismo, y uno ahí va observando, y de acuerdo a lo que observa, va puntuando. ¿Ya? Y tenemos un puntaje total de 28 puntos. Y de acuerdo al puntaje, que te da la misma escala, uno evalúa si tiene alto riesgo o no de caída. Pero en la práctica, uno lo que más utiliza es la estación unipodal por un tema de espacio. ¿Ya? Si quiere hacer una evaluación más exhaustiva, muchas veces en APS recurrimos al equipo de enfermería o también a los kinesiólogos, y ellos ya hacen una evaluación más detallada respecto a esto. Eso. No sé si hay alguna duda y pasamos a la clase de valoración jerárquica integral. Creo Parece que que no no. hay dudas. Sí. Ya.